Muy buenos días, estimados alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Tengan ustedes muy buenos días y una cordial bienvenida al inicio de las clases del curso de urología de la universidad. Soy la doctora Rosa Reategui, pertenezco a la sede del Hospital Guillermo Almenara. Vamos a hablar sobre patologías que se producen en la mujer, ¿no? Principalmente fístulas y, lesiones secundarias, sobre todo traumáticas, secundarias a procedimientos ginecostétricos. Luego, síndrome genitourinario de la mujer, tosis renal, incontinencia urinaria y vejiga neurogénica. En relación a fístulas, esta es una comunicación anormal entre dos superficies que tienen epitelio. Y es debido a una lesión entre ambos epitelios. Y eso permite que haya paso de contenido de un epitelio sobre el otro, de una cavidad sobre la otra, ¿no? La mayoría, en relación a las causas, son lesiones quirúrgicas, médico-quirúrgicas, pero también pueden ser procesos inflamatorios, ¿no? Los principales patologías que producen estos procesos desde el punto de vista inflamatorio son los divertículos de colon, que pueden estar infectados, que son relativamente comunes, que el divertículo perfora la vejiga o perfora el recto, por cercanía, más que todo, ¿no? Y se clasifican según el órgano de origen, ¿no? O desde el punto donde se origina y se termina la fístula. Generalmente, la sintomatología se inicia entre los 7 a 21 días de la cirugía realizada. Y en relación a síntomas y signos, estos son muy variables. Miren ustedes, acá hay fístulas uroginecológicas, pueden haber las más comunes, las vésico-vaginales, puede haber ureterovaginal, uretrovaginal y las fístulas entéricas, ¿no? Y pueden haber también fístulas urovasculares. Las más comunes son las fístulas del uréter hacia las arterias en las que puede haber alguna cirugía, ¿no? Las fístulas renovasculares. En relación a los factores de riesgo para que se produzcan estas fístulas, generalmente son factores dentro de la cirugía que pueden producir lesión vesical. Puede haber previamente una cirugía del útero, como la cesárea, que es lo más común, y una patología muy frecuente es la endometriosis, como causa de estos problemas, ¿no? Puede lesionar la vejiga muy frecuentemente. Luego, por infecciones, sobre todo infecciones inflamatorias pélvicas, y la radioterapia previa también es muy frecuente que se presente en tiempo alejado a la radioterapia. Y es más común la lesión vesical 3 veces durante la histerectomía abdominal que la vaginal. Esto es un hecho sumamente importante. Las causas más frecuentes es la lesión vesical durante una cirugía pélvica, sobre todo con una histerectomía o cuando hay cesáreas, o cirugías de ovario. La radiación pélvica, como habíamos mencionado, neoplasias, cuello uterino o del endometrio, y el trauma obstétrico, o sea, un trauma obstétrico o un parto muy prolongado, también debido a una desproporción cefalopélvica, es una de las causas más comunes, y esta se presenta generalmente a nivel de la uretra y la vagina. Como ven ustedes,
La incidencia es mayor cuando hay una histerectomía abdominal en un 83% y la vaginal es menor. Pero son las cirugías más comunes de producción de estas fístulas. ¿Y los mecanismos cuáles van a ser? Una lesión de la inadvertida en la cúpula vaginal en el momento que uno cierra la cúpula, se puede agarrar con el punto de cierre de la cúpula. Por eso es importante que haya una buena liberación de la vejiga. La vejiga es un órgano muy noble, muy bien vascularizado. Si se libera varios centímetros no va a pasar nada. Muchos ginecólogos tienen temor a eso, pero es muy importante que sepan que no va a pasar nada si se libera hasta 4 centímetros, no hay problema. Puede haber necrosis durante el electrocauterio, y también ligadura de la duna vaso y que englobe la pared de la vejiga. ¿No? Como ustedes ven acá, como la anatomía que es importante, sobre todo hay que conocerla. Las fístulas más frecuentes son las fístulas más bajas a nivel del uréter, sobre todo cuando se hacen las histerectomías. El sitio más común de lesión es el uréter distal y sobre todo a nivel de las arterias uterinas durante la histerectomía. ¿Cuáles son los síntomas después de haber realizado esta cirugía? Como les menciono nuevamente, entre la primera a la tercera semana es muy frecuente que aparezcan los síntomas. Uno de ellos es la pérdida de orina a través de la vagina, y también recordar que esto puede producirse después de muchos años de hacerse una radioterapia, sobre todo cuando hay cáncer de cuello uterino. A veces no hay dolor, a veces hay mucha irritación a nivel cuando hay micción. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a definir si verdaderamente hay una incontinencia o hay pérdida de orina. Lo que hacemos es revisar adecuadamente, hacer un examen con espéculo vaginal, llevarla a la paciente a una camilla con pierneras. Hay que localizar el nivel donde está la fístula, el tamaño y el número también es muy importante. Si hay una infección local, también muy importante. Ver si hay cuán profunda o amplia es la vagina también, para ver cómo vamos a solucionar este problema. Y si hay prolapso asociado, que sería muy importante que haya prolapso para poder hacer una adecuada reparación, ¿no? Si fuera el caso de este tipo de fístula vésico-vaginal. Y revisar muy bien el introito también, porque pueden estar asociadas también a fístulas de uretro-vaginal. Miren ustedes acá, del lado izquierdo, la fístula a nivel de la cúpula vaginal, y en la del lado derecho es una fístula uretrovaginal, generalmente por prolongación del tiempo o un parto prolongado. También es importante, además de la visualización vaginal, ubicar endoscópicamente el lugar de la fístula, que si está cerca o lejano de los uréteres, y si está maduro. ¿Qué significa esto? Es un orificio donde se ve muy blando, muy edematoso o inmaduro. Significa que no es un buen tiempo para hacer cirugía. Y cuando es maduro se ve de esa forma, está en la parte inferior.
como que ya se ha cicatrizado en la parte inferior derecha. También hay que evaluar el tamaño, localización y el número también de fístula. Y si hay sospecha que hubiera algún tumor, si fuera la causa un tumor por el cuello uterino, hay que ver si hay una recurrencia tumoral. Otro examen de ayuda al diagnóstico puede ser una cistografía, se coloca sustancia de contraste a la vejiga, y también es importante hacer el diagnóstico asociado, muchas veces hay asociado la lesión de vejiga con el urétero, fístulas urétero-vaginales y fístulas vesicovaginales concomitantemente. Cuando hay pérdida de orina después de la cirugía a nivel pélvico, siempre hay que descartar este tipo de lesión, del uréter hacia la vagina, o también el uréter inferior hacia la vejiga. Eso es muy importante. Igualmente el urotén es muy, muy importante, inclusive en muchos casos ya no hacemos procedimientos invasivos. Un urotén con contraste es un buen diagnóstico, es un buen examen para hacer un diagnóstico de fístula a nivel ureteral. Miren ustedes la imagen en el lado derecho superior. Y también en cuanto al uréter inferior y a la vejiga. En cuanto a la fístula uretrovaginal, ya les había mencionado las causas, que son en países pobres como el nuestro, en países del África, muy, muy, muy frecuentes. Son causas iatrogénicas también cuando se hacen cirugías de divertículo o de colporrafia anterior. Es muy frecuente hacer esta lesión. Se pasa el punto hacia la uretra, se produce esta fístula uretrovaginal. Radioterapia también, en la cirugía de la incontinencia con Sling o mallas, tumores genitales. Miren acá en la fístula uretrovaginal. Y una fístula muy pequeñita que puede pasar desapercibido, por eso es importante hacer la endoscopía. Uretrocistoscopía, revisar bien el cuello de la vejiga. Miren ustedes en la parte derecha, una fístula uretrovaginal muy pequeña. ¿Cuáles son los principios del manejo? Hay que hacer una nutrición adecuada, que no haya infección. La primera opción de cierre de la fístula es colocar una sonda de Foley o drenaje. Muchas veces hay un alto porcentaje de fístulas que se van a cerrar, sobre todo las que tienen menos de 1 centímetro o centímetro y medio de ancho, pueden cerrarse con facilidad con un adecuado drenaje. Hay que esperar más o menos 4 a 6 semanas con sonda de permanencia, con cambios cada 15 días. Y cuando la fístula es muy pequeña, o sea, menos de 5 milímetros, se puede hacer una fulguración a nivel de la fístula. Aquí ven ustedes el resumen que les había mencionado, ¿no? Primero sonda o electrocoagular, si el trayecto es muy pequeñito, pero la primera nivel es un tratamiento conservador. Cuando no se produce eso, ya se puede hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Después de las 6 semanas, si no se cierra, 6 semanas con sonda, se puede hacer un tratamiento quirúrgico, y si la etiología es por radioterapia, hay que esperar hasta, lo ideal, 12 meses después de la radioterapia, o después de haber hecho el diagnóstico de esta fístula de origen por radioterapia. Hay que hacer una adecuada exposición del tracto fistuloso, debilidad al tejido vitalizado o isquémico,
y remover cuerpos extraños. El principio, ¿no?, los principios de reparación quirúrgica tiene que ser un cierre permeable, multicapas. Nunca hacer líneas de sutura. Primero se cierra la vejiga verticalmente, la segunda capa se cierra la pared de la vagina horizontalmente y la tercera capa también horizontalmente, la mucosa de la vagina, para evitar líneas de sutura, para que no haya recidivo. Es muy importante. Y si hubiera la posibilidad de hacer un colgajo, también se hace, ¿no? Sobre todo cuando se hacen tratamientos por vía vaginal, hay indicaciones, ¿no? Cuando el orificio está debajo de la barra interureteral, las fístulas son simples, o sea, un orificio. Hay una vagina amplia, eso sí tiene que haber una vagina amplia, si no, no es indicativo. Va a haber fracasos si nosotros no hacemos este tipo de abordaje. Y si hubiera un prolapso también es importantísimo, porque va a haber un buen tejido para cierre de la fístula. Cuando ya hay fístulas múltiples de muy gran tamaño por arriba de la barra interureteral, es mejor, o si ha residuado, es mejor hacerlo por vía suprapúbica o vía laparoscópica. Las fístulas por radioterapia también su indicación es por vía abdominal. Varios accesos de acuerdo al tipo de lesión, ¿no? El reparo vaginal, con la colpocleisis se llama, se cierra en 3 capas, ¿no? Y ya cuando hay recidivas por cirugía a cielo abierto o por vía laparoscópica, dependiendo del lugar donde esté el orificio. Las fístulas uretero-vaginales, recuerden ustedes, si van a ser ginecólogos, tienen que pensarlo. Y urólogos, lógicamente, ¿no? Puede haber mucha lesión del urétero al hacer esta histerectomía, y hay que tenerlo en cuenta. La tomografía es el mejor examen hoy en día, ya no se hace pielografía. Y por último, las fístulas o lesiones iatrogénicas. De repente ligamos uréteres, hacemos isquemia cuando ponemos el electrocauterio, ¿no? Y lo más frecuente es el tercio distal. Se presenta más o menos hasta la 4ª semana postoperatoria. Miren ustedes todos los tipos de fístulas o de lesiones que se pueden hacer en el urétero. Y en relación a las complicaciones ginecológicas o de cirugía general, son muy frecuentes las lesiones del urétero, cuando hay sobre todo tumores grandes. Lo importante es hacer un estudio urológico adecuado, conversar con el cirujano general o con el ginecólogo. Si van a operar masas grandes, colocar previamente catéteres en ambos uréteres para no lesionarlos. Hoy en día el catéter doble J nos ha solucionado cirugías amplias del urétero, le colocamos catéter doble J y nos hace muy simples las cirugías. Y si hay lesión, hay que permeabilizar los bordes, nunca usar sutura que no se reabsorbe en el aparato urinario, jamás. Si no es una cirugía que se nos va a complicar, siempre usar suturas que se reabsorben, ya que están en conexión, la orina con un cuerpo extraño puede formar cálculos y lesionar ese urétero. Muy importante, si van a ser cirujanos, que nos llamen para colocarle este catéter doble J, si hubiera que operar tumores grandes, igual a los cirujanos, ¿no? Y también hay el tratamiento endoscópico de la estenosis ureteral. Vamos a continuar con el tema, que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Hay que mencionarles que esto es un síndrome muy frecuente, bastante frecuente en las mujeres. ¿No se ve?
espérate, un tontito, ya. Eh, y hay que hacer un cambio cultural en los médicos y en los ginecólogos, en general en los médicos, pero también en los ginecólogos. Un cambio cultural debido a que es una evidencia este síndrome genitourinario de la menopausia. Recordar que embriológicamente el aparato urinario, el aparato genital y el aparato eh, rectal tienen un solo origen, ¿no? Derivan del seno urogenital. Y todos estos órganos van a tener concentraciones de receptores para estrógenos y van a dar síntomas comunes. Eso es importante recordar. La uretra es una parte del aparato urinario femenino, el que es muy importante. Tiene muchísimas glándulas dentro de su recorrido, que la uretra mide 3 centímetros. Hay una mucosa que tiene muchos vasos y muchas glándulas, por lo tanto hay mucha patología. Puede haber divertículos, infección de las glándulas de Skene, una uretra dolorosa, semejante a la prostatitis. Cuando se infectan las glándulas, hay un síndrome de urgencia, frecuencia, dificultad miccional, y se hace un tratamiento parecido a la prostatitis, ¿no? Y para mencionar, ¿no?, ese desarrollo embriológico, y también que hay músculos y ligamentos que son importantísimos a nivel de la zona vulvar, vestibular, uretral y vaginal. Se ha hecho estudios donde hay receptores en la dermis, epidermis, vagina, labios menores, labios mayores e inclusive en el área suprapúbica. Hay andrógenos, la vagina, en labios menores, labios mayores, estrógenos, hay vagina, labios menores, labios mayores, y también hay progesterona a nivel de la vagina. Entonces, es importante que se sepa como médicos generales. También es importante mencionar que en la mujer va a haber enfermedades cardiovasculares, pérdida significativa del hueso, van a desarrollar también cáncer de mama, de endometrio, pero miren, el 100% va a tener atrofia genital, 100% de las mujeres, y un 50% va a tener síntomas y signos por disminución de estrógeno. De tal manera que esto es un cuadro que compete a muchas especialidades, al médico en general, ¿no? Hay lo que se llama el síndrome genitourinaria de la menopausia, tiene síntomas, tiene signos, y por eso se llama síndrome, ¿no? Va a disminuir la lubricación, va a haber disconfort, va a haber sangrado, va a decrecer la piel, el músculo, va a haber irritación, va a haber dolor, va a frecuentarse o va a aumentar la infección urinaria, la urgencia miccional, va a haber dolor, baja del deseo sexual, ¿no?, dolor, sangrado en todo el tejido. Entonces, va a haber cambios en todo el aparato urogenital. Se ha estudiado, ¿no? La causa principal es la disminución de los niveles de estrógeno. Histológicamente se ha demostrado también, ¿no? Por lo tanto, miren ustedes, una mujer joven, ¿no? Hay procesos de atrofia en todo el aparato genital, en particular en la vulva, la vagina también. Todos los cambios que existen a nivel de la uretra, la vulva y la vagina. Por lo tanto, hay disminución también de la sensibilidad, hay atrofia, grietas, y puede haber sinequia de toda la zona
de los labios, del clítoris, e inclusive sinequia de la vagina. Miren, he tenido una paciente aquí en el hospital, miren, no tenía ya clítoris, se le había fibrosado, se había cerrado todo. Los labios menores cerrados y estaba cerrándose la vagina y la uretra. Entonces hemos tenido que darle tratamiento local y hacerle una meatotomía de la uretra, porque se le cerraba la uretra. Hay una fibrosis de toda esa zona y por lo tanto empiezan pues los síntomas y signos de infecciones urinarias, ¿no? Disminución sanguínea también, disminución del vello pubiano. Hay alteración del pH y todo este problema puede producir dolor durante las relaciones sexuales, por eso hay rechazo al coito y disminución de la actividad coital. La fisiopatología, el déficit de estrógeno produce atrofia vulvovaginal. Esto altera las células superficiales, altera la flora vaginal, disminuye el glucógeno, disminuye los lactobacilos, disminuye el ácido láctico y aumenta el pH. Por lo tanto, se altera toda la flora vaginal, más frecuencia de infección urinaria y de infección vaginal también. ¿Qué es lo que más predomina según los estudios? Es la sequedad vaginal. Se disminuye la hidratación en general. Y hay factores predisponentes también que aumentan o que se inician más tempranamente este síndrome geniturinario de la menopausia. Entonces, ¿qué hacer? Hay tratamientos no hormonales y también hormonales, ¿no? Cambios de estilo de vida, de la alimentación, una mejor lubricación, se puede dar ácido hialurónico, dietas con soya, vitamina D, se puede dar anestésicos locales, de frecuencia, pero lo básico es colocar estrógeno local. Hay estrógenos que no se absorben, por lo tanto se pueden dar, inclusive hay estudios en los que se puede dar estrógenos locales que no se absorban en algunos cánceres de mama. El tratamiento local mejora, revierte la atrofia urogenital y hace un cambio que el tratamiento tiene que ser por mucho tiempo, ¿no? ¿Ya? Hay estrógenos hoy en día que hay un 1% que dicen que se absorben, ¿no? De lo que es el promestrieno. Bueno, es un tema en que sirve como cultura general, ¿no? Luego algo que ya no se presenta mucho en la mujer, pero nos han dado el tema, que es la tosis renal o riñón caído. Normalmente el riñón se desplaza hasta 2 centímetros cuando uno se pone de pie, inclusive hasta 5 centímetros cuando hacemos inspiración profunda. Esta caída o tosis renal es la exageración a esta capacidad que tiene el riñón de desplazarse, ¿no? Dicen que no es una malformación, que es una posición anómala, pero que debe considerarse como variantes normales. Pero ¿qué pasa? En muchos casos da dolor. Y esto se encuentra hasta en un 80% fortuitamente, ¿no? Se presenta entre 18 a 20% en las mujeres y en un 2% en los varones. Es más frecuente entre los 30 a 40 años de edad y es más frecuente en el lado derecho que en el lado izquierdo, pero también puede ser bilateral en un 20%. Este descenso es dependiente, el descenso del riñón es dependiente del pedículo vascular. Cuando hay un estiramiento, hay un movimiento, y estiramiento del pedículo es cuando la arteria renal se estira, se adelgaza, disminuye el aporte vascular, y eso es lo que va a dar el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce hipertensión, isquemia,
por estrangulamiento o angulamiento del pedículo, y por compresión de los vasos renales. El dolor es por esta acodadura del uréter, el dolor puede ser tipo cólico, puede haber microhematuria, hipertensión paroxística, isquemia renal, y también pueden haber síntomas digestivos, ¿no? Náuseas, pesadez, como el riñón se adhiere en el lado derecho, que es el más frecuente, el lado más frecuente, se puede pegar hacia el duodeno y va a producir alteración en esta zona del aparato digestivo, ¿no? Entonces, esa atosis es provocada fundamentalmente por un fracaso de los elementos de sostén del riñón, ¿no? Entonces, esta fijación del riñón es dependiente de los tractos fibrosos, de tejido conectivo, de la cápsula a la fase perirenal y al músculo psoas. Ya estos tractos fibrosos están alterados y por eso se desplaza con facilidad el riñón. Miren, normalmente el desplazamiento puede ser hasta 5 centímetros y cuando tenemos una atosis, el problema es cuando el paciente se pone de pie, porque hay ese estiramiento de la arteria, ¿no? Miren ustedes una urografía, como cae cerca a la espina ilíaca, ¿no? Miren cómo se desplaza el pedículo y al fijarlo se mejora este desplazamiento y ya no hay dolor. Bueno, ¿con qué examen hacemos el diagnóstico? El radiorenograma, radioisotópico, pero tiene que ser de pie. Nosotros tenemos que pedir ese examen, que generalmente se hace en decúbito, pero hay que pedirlo de pie cuando uno sospecha esta tosis renal. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento se hace la fijación del riñón hacia la fascia del músculo psoas. Se puede hacer por vía laparoscópica o generalmente, ¿no? O por vía abierta. El radiorenograma isotópico. Ahora, ¿qué pasa con muchos pacientes? Hay muchos que mejoran, pero un 80%, pero hay gente que todavía se queda con ese dolor, pero felizmente el porcentaje es muy pequeño.